Buenas noches, comunidad de Macondo. Es 21 de diciembre y hoy es el último jueves de Macondo del año 2023. Qué cálidos y qué sumamente informativos fueron estos programas desde finales de junio de 2022 y hasta el día de hoy. El año que viene volveremos con más fuerza, seguramente con mucha información que analizar. Hoy traemos, de hecho, bastante y sabemos que la han estado esperando. He estado leyendo algunos de sus comentarios. Javier Milei, el presidente de Argentina, todavía no me acostumbro a decirlo, bueno, impulsó un decreto de necesidad y urgencia, DNU abreviado, una reforma que se aprueba sin necesidad de contar con el respaldo del Congreso y que deroga y modifica centenares de leyes. Lo llamaron desregularización de la economía. A primera vista parece más bien una derogación de los trabajadores como clase y de sus derechos. Se elimina toda una serie de derechos laborales, dejando al trabajador al amparo del empleador y de la mano del mercado, que ya saben que es una mano muy suave y siempre comprensiva y amable. También se crean condiciones para privatizar empresas estatales, para que las tierras argentinas puedan ser adquiridas por capitales extranjeros, y el ARSAT, la empresa pública de telecomunicaciones, por Elon Musk, como ya lo adelantó Milei en su intervención de anoche. Bueno, todo un sablazo a la gente de a pie que se queda desamparada y desprotegida. Y bueno, también toda una alegría para aquellos que tienen laboratorios farmacéuticos, redes de hospitales privados, agroindustria o pasaporte extranjero y mucho dinero y ganas de comprar tierras, por ejemplo. Si alguno de ellos nos ve, bueno, que no los vea, mejor que vaya a celebrar esas iniciativas del presidente. Hoy las vamos a analizar más en profundidad y veremos si es algo irreversible o aún hay esperanza de que no pasen. Hablaremos de la constitucionalidad y también vamos a abordar el tema de Ecuador y de Venezuela, que hay noticias ahí importantes. No se olviden de dejar sus comentarios, poner me gusta, si quieren tienen el simbolito del peso, pueden hacernos donaciones para que arranquemos la siguiente temporada con algunos ahorros. Y bueno, bienvenidos a este Macondo de necesidad y urgencia, como ha dicho nuestro seguidor ilustre por ahí. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco. Buenas noches a la comunidad de Macondo en este último programa de la segunda temporada de Macondo. Pero bueno, ya en 2024, que va a ser un año muy intenso, acá en el Uruguay va a ser especialmente intenso y creo que en Argentina también, vamos a volver y con la tercera temporada de este programa. Bueno, nos corresponde sí analizar lo que está sucediendo en Argentina a partir el decreto que en la noche de ayer, miércoles 20 de diciembre, que además es una efeméride importante en Argentina porque recuerda el aniversario del estallido social que terminó con el gobierno de la Rúa, y tiene cierto parentesco. Algunas de las personas que están detrás de este decreto estaban también en aquel gobierno, y Javier Milei hace una cadena donde anuncia un paquetazo que debe ser analizado tanto en su contenido como en su forma, porque tiene características en ambos sentidos que son tremendamente desafiantes para la democracia argentina. Pero lo dejo esto como una introducción para que Marco arranque y vamos a conversarlo entre los tres. ¿Cómo están? Ina, Leandro, comunidad de Macondo. Yo siempre que llego a estas fechas, si me dicen el año que viene, me suena que es súper lejos, pero en realidad el año que viene es como dentro de muy poquitos días. Y si se toma en cuenta cómo está Argentina, el año que viene ya empezó. No quiero decir que somos vanguardia, pero digamos que acá no va a haber ninguna transición, ni corta, ni nada. Y de hecho, alguien tuiteó por ahí que si algo no hay que hacer en política es hacer enojar a los argentinos en el mes de diciembre. Y como tenemos un gobierno, pues que es un gobierno que vino a aplicar un shock neoliberal desde la hora cero, empezó haciéndolo en diciembre.
y tuvo su reacción anoche, ¿no? Así que hay muchas cosas que contar. Yo en lo personal decir que estoy un poco más preocupado de lo que ya lo estaba, y suelo ser bastante moderado en mis preocupaciones políticas. Y en este caso, si uno ve lo que pasó ayer y lo que anunció Javier Milei, que leyó solamente 30 de las leyes que va a derogar o va a modificar de un paquete de más de 300, ¿no? Que, según aduce, se debe a que hay una necesidad y una urgencia. De ahí que haga un decreto de necesidad de urgencia. Digo esto porque no es un tecnicismo, o sea, un presidente puede hacer un decreto de necesidad de urgencia siempre y cuando haya tal necesidad, tal urgencia y no pueda abordarse a través de los mecanismos normales del Congreso. Lo que muchos y muchas dicen es, en todo caso, sí hay urgencias sociales, está claro, hay una situación de pobreza difícil, de inflación, pero hay un Congreso que puede sesionar y de ninguna manera habilita que se reforme más de 300 leyes que tienen que ver con un conjunto de temas absolutamente diversos, desde los clubes para que sean sociedades anónimas y Macri pueda traer un fondo de Qatar, hasta las obras sociales, hasta dejarle un espacio para que entre la empresa de Elon Musk, Starlink, dicha con nombre y apellido, hasta darle más espacio a las obras sociales. O sea, es una suerte como de ambición refundadora, neoliberal, hecha en un decreto de necesidad de urgencia, leído como si no pasara nada, y bueno, esto es lo que hay, y claro, tuvo una reacción. Solamente quiero referirme a la respuesta a la reacción que dieron hoy los diferentes voceros, ¿no? del gobierno. Porque el mismo Milei dijo, bueno, la gente que protestó tiene el síndrome de Estocolmo. Están enamorados de un proyecto que los oprime. Por eso no están listos para entender esta libertad que les ofrecemos. El artífice, Federico Sturzenegger, de este decreto de necesidad de urgencia, dijo que nunca había visto gente protestar tanto cuando se le dan libertades, ¿no? Entonces, hay una suerte de discurso absolutamente como disociado, disonante. Uno no sabe si están como en otra zona de la comprensión o se nos están riendo en la cara, pero esta cosa de les dimos libertad todavía no lo entienden, ¿no? Bueno, en esa zona tan compleja estamos y pueden pasar muchas cosas. Dejo por acá para ver un poquito. Yo de todas maneras, hoy estaba pensando que te iba a preguntar porque desde el programa anterior me quedé con lo que dijiste de que la gente en la manifestación a la que fuiste de admiradores de Milei, había mucha gente contenta que decía, no, es el último mal trago, vamos a aguantar, es necesario, pero luego va a estar mejor. Después de ese decretazo, después de que muchos medios de información ya hayan desgranado un poquito lo que se viene, ¿se percibe esas mismas reacciones? ¿Se percibe ese mismo ánimo? ¿Cómo lo ves? Mira, voy a decir esto y le paso la palabra a Leandro, pero la pregunta que hay sobre el cacerolazo de ayer es si se movilizó. Perdón, que hay un perro en la habitación que acaba de ladrar. Si se movilizó, ¿quiénes? Bueno, voy a hacer un pequeño corte. Leandro, seguí que tengo que resolver. No, me alegra que traten bien a los perros, los dejen ladrar, le den esa libertad. Bueno, no me gustan los perros oprimidos. Que perros que opinan son muy importantes. No, quiero contarle a la gente, porque me parece interesante hacer una conexión curiosa, pero que creo que es necesaria. La semana pasada les planteaba que se estaba dentro de la aplicación de la doctrina del shock, tal como la había descrito Naomi Klein en 2007, ya hace casi 20 años. En ese sentido, estamos ante un gobierno que asume, un gobierno neoliberal, un gobierno de ultraderecha, ¿sí? Y se plantea o se propone hacer un conjunto vasto de modificaciones con el ánimo refundacional, como está diciendo Marco, pero una refundación retardataria, es decir, refundar en Argentina las condiciones del siglo XIX prácticamente, ¿sí? Y que hacerlo en el menor tiempo posible. Esto que es una estrategia, ¿sí? Esta es una hoja de ruta que no es solo de la Argentina y que tengo además mis dudas de que haya sido coordinada estrictamente en Argentina, y les voy a decir por qué. Cuando asume acá en el Uruguay el gobierno de Lacalle Pou, después de 15 años de progresismo, ¿qué es lo que promueve?
El instrumento de DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia en Argentina, tiene en Uruguay un homólogo, que es la LUC, Ley de Urgente Consideración. La diferencia es que el Decreto de Necesidad de Urgencia de Argentina, el tipo de instrumento, que es para lo mismo, ¿no? Empieza a regir a partir de que el presidente la emite y después debe ser refrendada o rechazada in totum, o sea, sin modificaciones, por el Congreso, para lo cual el Congreso tiene un plazo perentorio. Así funciona en la Argentina, ¿sí? Se emite ese decreto, se publica en el Diario Oficial, queda vigente y el Congreso tiene un plazo en el cual debe pronunciarse. Y si no se pronuncia o no lo rechazan ambas cámaras, queda vigente por defecto. Eso es un DNU. Ese tipo de decretos existen en Argentina y tienen, ese instrumento existe en Argentina y tienen posibilidades de ser utilizado en algunas áreas, no en todas. Por ejemplo, no se puede utilizar en la legislación penal, no se puede utilizar en la legislación tributaria, o sea, uno no puede crear impuestos por DNU, no puede cambiar o crear delitos por DNU. Pero después es bastante amplio. En el Uruguay existe un instrumento que es, les contaba, la LUC. La LUC es diferente en el sentido de que entra en vigencia después de que se da el plazo perentorio del Parlamento, pero después es igual. El Parlamento tiene un plazo de 60 días en el caso del Uruguay, un poco menos creo que en Argentina, y en el cual si no se pronuncia o no lo rechaza abiertamente queda vigente por defecto. ¿Cuántos fueron los artículos en Uruguay? Fueron 500 y se modificaban en materias totalmente diversas. Recuerden, en Uruguay se habilitó desde tirar aviones, el derribo de aviones, hasta la desregulación financiera. Hasta una ley de educación metieron dentro de la LUC, hasta una reforma educativa. Quiero decir, hasta habilitar los chorizos caseros estaba en la LUC, porque también era a demanda de determinados empresarios, igual que este DNU. ¿Sí? Lo que pasa es que la profundidad del DNU argentino es mayor porque las condiciones también permitieron eso de alguna manera. En ninguno de los dos casos se puede probar que se cumplen los requisitos, es decir, la excepcionalidad y la urgencia. Acá estaba señalando Marco, ¿qué urgencia puede tener modificar leyes de 1914, como se están haciendo ahora en Argentina? O las sociedades anónimas deportivas. Bueno, ¿qué urgencia podía tener en Uruguay habilitar los chorizos caseros? ¿No? El tema es que dentro de esa legislación, de ese tipo de legislación, los gobiernos neoliberales se juegan el todo por el todo. Dicen, mientras tengo posibilidades de aprobar esto, lo hago, y veo cuál es la capacidad de resistencia que tiene la sociedad. En el caso uruguayo, ¿qué pasó? Estaban en pandemia, movilidad restringida, y el movimiento social uruguayo y la oposición lo que hizo fue recurrir a un instrumento que existe en Uruguay pero no en Argentina, que es el referéndum. Se reunieron 800.000 firmas en un país de 3 millones y poco de habitantes, en condiciones además muy hostiles porque había restricciones de pandemia para moverse, para juntar firmas, y se fue a un referéndum que se perdió, pero se perdió en el Uruguay por muy poquitos votos, ¿sí? Por muy poquito, menos de un punto. Y eso marcó después el declive. A partir de ese momento el gobierno empezó a bajar intención de voto y la izquierda a subir hasta llegar al punto que estamos hoy, donde todo indica que va a ganar la izquierda. Pero quiero decir, el proyecto lo impulsaron y lograron sostenerlo por un pelín, pero lo sostuvieron. En Argentina no existe el referéndum. Y si esto no se para en el Congreso, donde hay votos para pararlo, si el peronismo y el radicalismo no desertan o no tienen traiciones, la única forma que tiene la sociedad de sostener, de modificar esto, más allá de la intervención de la justicia, que yo pongo mis dudas, porque bueno, ya hemos visto lo que es la justicia argentina, ¿sí?, es la movilización callejera. Lo que pasa es que Argentina tiene una experiencia y una trayectoria de resolver las cosas en la mitad de la calle, que es indiscutible. Y por eso me importa también atarlo a lo que sucedió un rato antes de que Milei pronunciara el DNU, que fue esa especie de prueba a ver cómo funcionaba el protocolo antipiquete, hecho ante una movilización del movimiento del Polo Obrero, que es un grupo político pequeño. O sea, no movilizó ese día ni el peronismo, ni las grandes organizaciones sociales, ni la CGT. O sea, no era la capacidad de movilización de la sociedad argentina es muy superior a esa. Pero ya ahí vimos algo. Vimos una cosa de distopía, de parlantes en las estaciones de tren diciendo que el que cortaba no recibía las transferencias económicas. Un policía cada 2 manifestantes, de acuerdo a los cálculos que hacía Clarín, ¿no? Y una sensación de militarización de la... Bueno, yo creo que eso fue un experimento. Un experimento total.
pero que lo que viene en Argentina ahora iba a ser, sí, movilización organizada, porque me da la sensación de que se fueron de mambo. Y cuando digo esto es que creo que empezaron a perder en ciertos sectores de las capas medias que los habían votado, porque la movilización ayer que vimos, los caceroleos y eso, en ciudades como Buenos Aires y las grandes capitales de las provincias, tampoco es el movimiento peronista. O sea, no es el conurbano lo que se movilizó ayer. En fin, tiro todas estas cosas porque me parece que son elementos para el análisis de lo que está sucediendo, pero, en fin, nada, son ideas que he estado trabajando en mi Yo creo que cabeza. el hecho de que se hayan ido de mambo, como bien dijiste, no solo te parece a vos, no solo lo notaste vos, sino algunos diputados políticos que van a tomar esa decisión y que están en condiciones de parar ese decreto. No sé si se habían fijado, es muy llamativa la reacción de Pichetto, la reacción de Lustó, el presidente de los radicales, que más o menos los dos dicen que bueno, con algunas cosas podemos estar de acuerdo, otras son más escandalosas, pero lo que no estamos aprobando acá es la forma de la que se ha tomado. Esto es república, no puedes pasarte totalmente el Congreso. Entonces estamos viendo a unos sectores que pueden oponerse y están en su derecho a oponerse a ese decreto en caso de que, bueno, estén apoyados en la calle. Otra cosa que le quería preguntar a Marco, a ver si ahora no nos interrumpe el perro, es ¿qué dicen los medios locales? Porque hay informes de que La Nación Plus o La Nación Más, como le dicen, TN, no están contando demasiado sobre la presencia de la gente y que no han hablado demasiado sobre los cacerolazos. ¿Eso es cierto? Sí, hago una pequeña explicación. Estoy en un departamento en la Ciudad de México y es una ciudad que está llena de ardillas y entonces el perro ve pasar las ardillas y de repente quiere comunicarse. Eh, a ver, muchas cosas. Primero retomo esto último que decía Sina y Leandro. Hay una correlación que va a haber entre la posición de quienes voten, si es que se llega a esa instancia, en ambas cámaras del Congreso y la presión callejera. Cuanta más presión, cuanta más movilización, tanto de tipo capas medias como de centrales sindicales, movimientos sociales que ya están comenzando a armar los planes de movilizaciones y protestas, más eso condiciona el voto. Pero retomo con tu primera pregunta, Ina. El tema es, hasta el momento, ¿se movilizó quienes no votaron a Milei o perforó un poco a la base de votación de Milei? Y si no es así, y solo se movilizó la oposición a Milei, es decir, que no lo respaldó en las urnas, todavía estamos en nuestro campo político, que es grande, que logró 47%, pero no ha hecho mella en quienes lo han votado en las presidenciales. Y por eso es que de hecho lanzaron este DNU a 10 días de haber asumido las presidenciales, porque el cálculo es que dentro de 3 meses van a estar mucho peor que ahora. Mucho peor por razones objetivas, porque están liberando todos los precios, porque la inflación va a tocar un 30% mensual y esas capas medias que hoy entienden lo que está pasando, pero todavía el impacto empieza recién a sentirse, en 3, 4, 5 meses va a ser mucho peor. Entonces el gobierno tiene que hacerlo ya, el shock político-económico, aprovechando cierta desorientación en general del peronismo, la fragmentación en el Congreso, y como bien decía Leandro, es más fácil que una ley, porque una ley, digamos, te la tiene que aprobar las dos cámaras para que sea efectivamente ley. En este caso, con que una cámara te la apruebe, ya el DNU entra en vigencia. Dicho al revés, para que sea rechazado lo tienen que rechazar ambas cámaras. Entonces uno puede presuponer que el cálculo está, por ejemplo, que tal vez en el Senado tengan los votos suficientes. Ahora, lo que están haciendo es una reingeniería política, económica de cómo funciona en Argentina. Entonces hay que ver, digamos, qué capacidad de resistencia van a tener. Es una pulseada. Y finalmente, ayer en la tarde, como bien decía Leandro, ante la marcha hubo 2 policías por cada persona. En la noche no sacaron policías, para mí acertadamente, porque si anoche sacaban policías, era una situación que podía salirse de las manos a las 2 de la mañana en pleno Buenos Aires y donde había. Y ahí también vamos a ver, porque el gobierno está con un discurso muy duro, muy rígido, muy policíaco, muy de amenaza. Ahora, si le crecen las movilizaciones,
también tiene que ver qué hace, digamos, porque vino amenazando, desde hace meses que va a impedir que se corte la calle, y esa pulseada, si escala, también es peligrosa, porque reprimir, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, otra cosa es lo que eso empieza a traer como consecuencias políticas. Estamos ahí. Ahora, déjenme decirles lo siguiente. Si este DNU entra en vigencia, no es frenado o porque una Cámara dice que sí, o porque se empieza a diluir el tiempo en la Asamblea Legislativa y finalmente no se termina de decir nada, que es lo que ha pasado con otros DNU, estamos ante una situación crítica, que es un gran negocio para las empresas privadas. Cada ley que modifica tiene un empresario concreto atrás, y es una tragedia para el conjunto de la sociedad. O sea, no quiero hablar mal de ningún otro modelo económico, pero vamos hacia una peruanización de nuestro sistema político-económico, lo cual es un problema mayor. Sí. Sí, justo hablabas de la peruanización, muchos lo han comparado precisamente con el Fujimorazo, ¿no? Del 92, cuando Fujimori disuelve el Congreso, básicamente. Yo, más allá de eso, lo siento como una suerte de medidor, porque a mí me parece, si le dejan pasar esto, ¿qué otra cosa no le dejarán pasar? Es como, ya es puerta abierta a que haga todo lo que se le ocurra por decreto, ¿no? O sea, pasando del Congreso totalmente. A ver, me parece una cosa, Ina y Marco, no sé a ver qué opinión tienen. Capaz que me estoy bebiendo, Vos que sos más optimista, Leandro. bebiendo mucho en fuentes clásicas. No, lo que pasa es que yo creo que hay determinadas transformaciones que requieren condiciones, llamémosle así, condiciones revolucionarias. O si querés, para la derecha o para la izquierda. Hay transformaciones que se pueden hacer, digamos, en el espacio democrático, y hay otras que no. O sea, no así nomás, no sosteniendo la paz social, porque la paz social se mantiene dentro de determinados rangos de transformaciones. Vos no podés refundar un país por decreto, un país como Argentina, pero en general ninguno, ¿sí? Sin que esa especie de empate que existe, porque hay que reconocer, en Argentina no ganó Milei con el 95% de los votos, ganó en el balotaje la segunda vuelta y con el 56%, en un contexto además de crisis que redujo, si querés, la expresión electoral del peronismo, pero la redujo al 44%, no es que la redujo al 15%. ¿Sí? Entonces, en una sociedad así... Te hago una pregunta. Sí. ¿Me permitís hacerte esta pregunta? Sí. A ver cuál es tu análisis. ¿Vos pensás que cuando lanzaron el DNU anoche, no calcularon que iba a haber una reacción social? ¿Y pensás que esa reacción social fue mayor a la que pensaron o menor? Es decir, ¿están preparados para pulsear de una forma muy fuerte y muy violenta para que pase, o están entrando en zona de zozobra? Digo, porque es interesante intentar proyectar qué es lo que ellos ven. Bueno, Marco, vos, Ina y nosotros tres somos personas que estamos viendo todo el tiempo la situación, sobre todo de América Latina, pero de bastantes países. La situación política. No es que nos jactemos de conocerla en profundidad, pero conocemos bastantes detalles, a veces alejados a la gente que está en cada uno en su país, ¿no? Yo ayer me quedé mirando la televisión argentina hasta altas horas de la noche, hasta las 2, 3 de la mañana, porque me pareció sorprendente el nivel de reacción, no la reacción ante un DNU de esas características. También el DNU me pareció, aunque ya se venía anunciando que iba a tener un montón de cosas, no sé, nunca me imaginé que fueran a suprimir el derecho a huelga en determinados sectores. Pero no me lo imaginé porque además considero, en mi lectura política, que eliminar el derecho a huelga en el área de la educación es un disparate, es un llamado a la violencia, porque las huelgas van a seguir existiendo. Es imposible que no haya huelgas en alguna de las áreas que ellos mencionaron. ¿Se entiende? Acá ilustre convocante de protestas estudiantiles, Leandro No, Bríguez, es que dice. pero además es un sindicato muy fuerte, el sindicato SUTEBA, el sindicato de los trabajadores de la enseñanza de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El que dirige Baradel. A Baradel, en el gobierno de Macri, lo amenazaban de muerte, ponían el nombre de sus hijos en la televisión para que la gente fuera, y ni así lo pudieron tirar a Baradel. Siguió ganando y siguió ganando en la interna del movimiento de los docentes y siguió planteando los conflictos cuando lo perseguía la gobernadora directamente de la provincia de Buenos Aires, que era María Eugenia Vidal. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el principal opositor de Milei.
Y los sindicatos, prohibir el derecho a huelga en algunos ámbitos. Bueno, me pareció extraordinario. La supresión de la licencia por maternidad. Supresión no, limitación, ¿no? Hay algunas medidas que tienen que generar un rechazo social muy amplio. Entonces la movilización ayer fue mucho más importante de lo que yo preveía, por lo menos yo, y además fue muy extendida en el territorio argentino, no fue solo en la ciudad de Buenos Aires, fueron todas las capitales provinciales, diría yo, y en algunas ciudades muy importantes como La Plata. O sea, hubo movilizaciones y además la composición social de esa movilización, con independencia de si los que se movilizaron fueron gente que ya no lo había votado a Milei, bueno, claramente no tiene la composición social todavía de la que realmente producen las crisis tremendas en Argentina. Y ellos lo saben muy bien. No es lo que pasó ayer, era las clases medias de las capitales. No es el conurbano, no es la matanza, no es qué pasa cuando empiecen a aumentar los precios a un punto de que la gente no pueda comer. En Argentina pueden llegar a suceder saqueos masivos. Se ha vivido, en condiciones bastante recientes, además, en los años. Entonces, ¿cómo se maneja eso policialmente? Porque están planteándole a la gente que dentro de 3 meses no va a poder comer. Hoy la capa media argentina pasó a la pobreza, pero la pobreza pasó a la indigencia prácticamente. El arroz, por poner un ejemplo... ¿Cómo se maneja eso? Ellos mismos te lo respondieron en campaña. Te lo respondieron en campaña, te lo respondieron en entrevistas, te lo dijo Bullrich el otro día, que se va a cumplir la ley a rajatabla y se van a despejar las zonas. ¿Qué quiere decir despejar las zonas? Que se va a reprimir. Bueno, pero porque reprimir en la provincia de Buenos Aires, si por ejemplo la gente no le da la plata para comprar el arroz... La provincia de Buenos Aires no va a acatar esa ni ley antipiquetes, si ya lo anunciaron, que no va... Bueno, pero es ahí donde se define buena parte del partido. A mí me parece difícil, o sea, yo no estoy diciendo que no vaya a servir, yo creo que es inviable este proyecto. Voy a decirlo así honestamente. No creo que remodelación de la Argentina se pueda hacer así. Esto se va a definir en la provincia. Lo que también creo, como me dijo hace unos días Pepe Mujica, es esto camina hacia la violencia. Es evidente. O sea, está planteado así. Y esto me preocupa mucho, claramente, porque... Hacia la violencia y hacia el odio, ¿no? El odio dentro de la propia clase trabajadora, ¿no? Esos trabajadores que han votado a Milei pensando que lo iba a pagar la casta. Sí, y las capas medias. O sea, acá la capa media te están quitando el tope a los aumentos de las obras sociales, que son cosas de las capas medias. O sea, yo creo que es ahí donde se va a ver si se rompe su por ahora consenso, que insisto, viéndolo del lado positivo, nunca un presidente había tenido una protesta así a 10 días de asumir. Ahora, también ningún presidente había intentado hacer semejante cambio a 10 días de asumir. Yo a priori no parto de lo imposible, es decir, no parto de la idea de esto no se puede hacer. Digo, porque bajo esa idea parecía imposible que Milei fuera presidente de la República Argentina y Milei es el presidente de la República Argentina. O sea, esta idea de no puede pasar porque hay una serie de anticuerpos naturales, me gusta, pero no necesariamente la tomo como forma de pensar lo que va a pasar. Lo que sí, y estoy de acuerdo con lo que dice Pepe, acá hay un evidente encaminamiento hacia escenarios de violencia. Es inevitable, porque es un gobierno que se ha planteado una dureza y una criminalización contra la protesta social altísima. Y si esta protesta va a seguir escalando, ¿qué es lo que va a pasar? O el gobierno se tira para atrás, lo cual se ve difícil, porque está intentando disciplinar y resetear al país, o vamos a situaciones muy difíciles. ¿Cuál será la reacción social ante las situaciones difíciles? Bueno, me parece que es lo que está por verse, pero hemos entrado a jugar muy fuerte, muy rápido, y creo que el Milei y quienes lo acompañan, digo, paréntesis, cuando se ve el DNU se ve cuáles son los actores económicos que están junto, detrás o delante de Milei, digamos. O sea, hay un DNU, una ley especial para las azucareras. ¿Quiénes son las azucareras? Bueno, el ingenio azucarero Ledesma, que es el que además está involucrado con crímenes de la dictadura. Bueno, hay digamos, modificaciones que son especialmente para tal y tal empresa. Bueno, lo de los medicamentos genéricos, por ejemplo, Marco. Sí.
Sí, sí. Esto se puede explicar porque se ha hablado mucho también de esto. Porque lo que pasa es que ahora... Sí, ahí hay un tema con las farmacéuticas. Adelante, Leandro. No, la no producción de medicamentos genéricos, de equivalentes, o sea, esta idea de favorecer a las farmacéuticas, además con la liberación de los precios, ¿no? Primero va a perjudicar muchísimo a la gente, sobre todo a la gente que necesita medicamentos, los jubilados. No sé cómo van a hacer para conseguir los medicamentos, porque van a aumentar a precios que es imposible pagar. Pero además desestimula o destruye la propia industria farmacéutica que es creciente en Argentina. ¿Sí? O sea, perjudica por todos lados. Yo estoy de acuerdo, Marco, en lo que vos estás diciendo de que no hay que plantearse lo de los anticuerpos, o sea, la presunción de que no se puede. Ahora, si vos mirás la foto, estábamos pasando hace poco las imágenes de Milei, el único nuevo ahí es Milei. Todo el elenco atrás ya fracasó 2 veces. Sturzenegger, que estuvo detrás del gobierno de la Rúa, detrás también del gobierno de Macri, ya fracasaron, han probado, ensayan estrategias, pero en cualquiera de las dos, en una se tuvo que ir en helicóptero de la Rúa, y en la otra, Macri fue el primer presidente no reelecto prácticamente, o sea, fue una cosa... Macri terminó perdiendo las elecciones con claridad contra Alberto Fernández, ¿sí? Entonces... acá estamos en un nuevo intento, donde Milei además hay que ver cuál es el papel que ocupa. ¿Es Milei el que está conduciendo esto o esto se está conduciendo a través de esa legitimidad que les da el fenómeno Milei? ¿Quiénes son los que armaron ese DNU que pesa 20 kilos? ¿Fueron los estudios privados, como se está diciendo ahora en Argentina? ¿Fueron estudios privados a cargo de las empresas? Y además no de todas las empresas, de la casta, la élite de la élite. Sí. Y entonces, en unos meses, cuando la gente no pueda pagar el alquiler, no pueda pagar... Lo van a dolarizar. No pueda pagar el transporte sin subsidios, no pueda pagar con un salario que es 3 o 4 veces menor en términos comparativos en dólares, que en Uruguay los precios se dispararon a niveles incluso superiores al Uruguay. Yo miraba ayer el arroz a 1.700 pesos argentinos, es decir, a $2 y algo. Esos son en Uruguay unos 80 pesos, y acá el arroz está a 70. O sea, y con sueldos que son muy superiores en dólares. ¿Se entiende? Me parece una cosa que se pasaron de mambo. Lo vamos a ver en 2 o 3 meses. Con un 100% de inflación que ellos anticipan en 3 meses, pero que probablemente sea mayor. La gente no va a poder pagar la obra social, es decir, no va a poder pagar salud, no va a poder pagar el medicamento, no va a poder pagar el alquiler, los servicios, los suministros, el transporte y la comida. Y no el 40% de la gente, sino el 70 o 80% de la población. Eso es sostenible. Y yo creo que eso es camina para un lado donde se puede sostener con un gran mecanismo de represión. Pero hay que ver si ese mecanismo de represión lo pueden garantizar y si lo pueden garantizar en todo el país. Y en particular, si lo pueden garantizar en la provincia de Buenos Aires. No tengo claro. Hay otros actores que juegan. Ayer vos dijiste que estaban estrenando estrategias y la estrategia que todavía no se ha estrenado en Argentina, pero que está ganando mucho peso en América Latina, es la de Bukele. Sí, pero... Sí, eso vos puedes hacer una militarización de las zonas más conflictivas, pero yo creo que esto se salió de cauce. Para mí el dato, y ya nos quedamos sin tiempo, el dato es que ayer entró otro actor al terreno de la protesta, ¿no? Que son las capas medias, y me parece que eso reconfigura. Y seamos sinceros y seamos crudos sobre cómo funcionan las cosas. Una cosa es matar a un pobre en La Matanza, en una represión, no pasa nada. Otra cosa es matar a alguien en la Diagonal Norte, en pleno Buenos Aires, en una represión. Y ahí pasan muchas cosas. Me parece que estamos entrando en ese terreno, que son variables del análisis medio terribles, pero así planteadas las cosas, pues hay que incorporarlas. Quiero, antes de que cerremos este tema, Ina, si me permitís, está manejándose ya la información, no sé si Marco la puede confirmar, pero de que tanto la CGT como la CTA estarían planteando la posibilidad de un paro nacional la semana que viene. Aunque está... Ahora movilizar al Congreso el miércoles. Bueno. Es la respuesta más lógica. Para mí también estamos frente a... Bueno, pero estamos hablando de un gobierno que asumió hace 10 días. O sea, creo que hay una velocidad de los acontecimientos en ambos lados.
El gobierno, por su lado, claramente. Pero también la resistencia social va a ser... Crece, estamos en un increyendo. Mal momento para tener el último programa del año, ¿no? Pero Argentina es así, te plantea las cosas de Navidad. Corte. ¿Vamos al corte? Dale. Soy Micaela Martínez, trabajadora de Antel. Nuestra empresa pública, Antel, invierte millones de dólares y los destina a rentas generales. ¿Qué significa esto? Significa que aporta a salud, a vivienda, a educación, entre tantas otras cosas. Fundamental, ¿no? Hoy por hoy, nuestra empresa, con esos millones de dólares, paga favores a medios de comunicación privados. Esto no puede seguir sucediendo. Desde Sutel te invitamos, una vez más, como ya lo hemos hecho tantas veces, a seguir defendiendo nuestra empresa pública, a defender Antel, pública, de todos, de todas y estatal. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad, Pero sin Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo. ¿Picles te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Hola, volvemos con Macondo. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Gracias a todos los que nos están acompañando. Un montón de gente hoy, haciendo comentarios, incluso haciendo donaciones. Bueno, les agradecemos mucho. Les recordamos que hoy es el último programa de esta temporada y que esperamos contar con todos ustedes y con más gente también en la próxima temporada, que ya en poquitos días les vamos a decir cuándo va a ser que arranque. Vamos a Ecuador, ¿sí? En los últimos días la fiscal general Diana Salazar sacudió todo el sistema político, todo el sistema judicial ecuatoriano en esto que se llama la causa o caso Metástasis, ¿sí? Ordenando allanamientos, muchísimos allanamientos, con la detención incluso de autoridades de la magistratura, el intento de localización de Jorge Glass, que
ustedes recordarán, ex vicepresidente ecuatoriano, estuvo mucho tiempo preso, salió, pero ahora lo quieren involucrar nuevamente. Este es un tema bien importante porque da toda la impresión de que la fiscal Diana Salazar es la que encabeza el lawfare, como decimos habitualmente, que es la guerra judicial contra básicamente el correísmo y todo lo que sea la izquierda ecuatoriana. Nos acompaña el periodista Orlando Pérez para conversar sobre estos temas. Orlando, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Marco, Ina? ¿Qué tal? Qué gusto verlos de nuevo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Orlando por estar acá. ¿Es correcto? ¿Podemos decir que Diana Salazar es como la Sergio Moro del Ecuador? ¿Cumple esa función? Que ha sido señalada también por el expresidente Rafael Correa, que la ha atacado muy duro, ¿no? Diciendo, bueno, esta mujer está cumpliendo un papel de persecución. Mira, Leandro, este tema es más complejo que eso porque Diana Salazar es la Sergio Moro, es la Barbosa de Colombia, el Barbosa, el fiscal, es la fiscal de Guatemala, es la misma figura, es decir, ustedes han abordado estos temas en distintas ocasiones y lo han comentado. Los fiscales, también la de Perú, por ejemplo, que en su momento ya creo que ya salió la de Perú, que estaba hasta hace poco, si no me equivoco. Los fiscales en América Latina se constituyen en suprapoderes, en dictadores, en ejecutores de unas políticas y de unas acciones judiciales de persecución, particularmente al campo progresista, porque a la derecha no le persiguen. En el Ecuador tenemos muchos casos de este año 2023, en 2 segundos puedo decir, ha sido el más violento de la historia y este momento constituye el país más violento de América Latina, de América en general. Y los casos de este año están prácticamente ausentes en la agenda política, mediática y judicial de la señora Diana Salazar. En cambio, lo ocurrido estos días tiene que ver con un caso que nace de destapar, de explotar, como se dice judicialmente, el teléfono de un narcotraficante que estaba algunos años preso ya, Leandro Norero, y que fue asesinado en octubre del año pasado en el interior de una cárcel bajo responsabilidad del gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, que no hay que olvidar ese gran detalle. Es decir, todo lo que ese teléfono contiene tiene que ver con todo lo ocurrido desde octubre del 2022 para atrás. Pero desde diciembre del año 22 hasta diciembre del año 23 han ocurrido tantas cosas, como por ejemplo el asesinato de un candidato presidencial que trastocó completamente la lógica de lo que estaba hasta ese momento ocurriendo en el campo electoral, asesinato del alcalde de Manta, que no es cualquier cosa, el señor Agustín Intriago, del principal testigo del caso que involucraba al presidente, el caso denominado el Gran Padrino, que es el señor Rubén Cherres, que fue asesinado tras una violenta tortura. Bueno, toda tortura es violenta, pero esta fue macabra tortura. Y de eso no dice absolutamente nada la señora Diana Salazar. Y a todo eso le puedes cubrir, además, con un hecho que ya incluso, ya aquí parece que no se sorprende, pero si hablaríamos en Argentina, en España, en México de esto, dirían que está pasando. Todo esto ocurre porque cada vez que puede, el embajador de Estados Unidos sale, da declaraciones y echa lodo a todo mundo. Primero dijo que había narcogenerales, después dijo que había narcojueces y narcofiscales, y hace pocas, creo que 2 semanas no pasa, me vinculó a funcionarios judiciales, equipos de fútbol y medios de comunicación. Y todo eso, cuando él sale, inmediatamente hay una actuación, una reacción de la fiscal. La pregunta es, ¿por qué están tan atados esos dos personajes aquí políticos? Porque ya no hay otra forma de mencionar al embajador de Estados Unidos como un actor político, para atacar y soltar información poco a poco, a gotero, que vaya manchando al campo progresista. Y eso es lo que ocurrió estos días. Lo de Jorge Glass no tiene nada que ver con eso, es otro caso, pero sí hay una conexión, que el presidente Correa lo ha denunciado en las últimas 2 semanas, creo es. Cuando se propuso el juicio político a la fiscal, por todo esto que estoy comentando, por parte del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, según Rafael Correa y otras fuentes, ella dijo, ustedes me meten el juicio y yo les meto presos a Jorge Glass y a Paola Pavón. Y eso fue lo que ocurrió, es decir, exactamente es lo que ocurrió esta semana. El domingo aparece una orden de la Fiscalía. Ojo, la Fiscalía le ordena a la policía, no a un juez, le ordena a la policía que localice e inmovilice a Jorge Glass. Eso no es ningún recurso judicial, eso no se acostumbra, no es parte de la tradición jurídica que le ordene
la localización y la inmovilización. Eso no ocurre. Eso lo tiene que ordenar un juez. Pero la fiscal es como la presidenta de la República, como la suprapoderosa de este país y ordena lo que le viene en gana. Y obviamente, con esto cierro, Leandro, y les digo, todo esto tiene un propósito. A mí me parece que no hay ninguna duda y es proscribir cualquier posibilidad de que vuelva Rafael Correa al Ecuador, de que la Revolución Ciudadana gane unas elecciones o que algunos de sus líderes puedan al menos tener la oportunidad, como pasó con Luisa González, de llegar al poder vía democrática, vía electoral. Así que a mí me parece que eso se reduce lamentablemente a eso, y la fiscal es una más de los fiscales de América Latina que ya sabemos cuál es su comportamiento. Orlando, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias de nuevo. Entonces, diríamos que en última instancia se beneficia de todo el presidente Noboa, quizás, y si es o si no es así, ya me dirás por qué. ¿Cómo evalúas estos primeros meses de gestión? Para aquellos que no están siguiendo. Sí se va a beneficiar. O sea, sí se beneficia a Daniel Noboa porque entra con un nivel de popularidad, con una muy poca exposición, baja exposición, con pocos negativos. No ha tomado medidas trascendentales, hasta ahora no se conoce una sola medida trascendental que pueda decir esto se avisora para algo interesante, salvo por la ley que aprobó la Asamblea hace 2 días atrás y que es una ley que apunta a captar la mayor cantidad de recursos para poder solventar el déficit fiscal que tiene el gobierno dejado por Guillermo Lasso, que cuando se despidió dijo que él dejaba un país de maravillas y todo lo contrario. ¿Por qué se beneficiaría? Porque al mismo tiempo él ha hecho declaraciones que no coinciden con la realidad, pero creo que le levantan un poco su popularidad, y él ofreció un famoso plan Fénix de combate a la delincuencia y al crimen organizado y al narcotráfico. Y esto, según él, es parte de ese plan Fénix. Lo que uno se pregunta es por qué lanza un plan Fénix con estas detenciones y a lo que se refiere la investigación es hace más de un año, de octubre de 2022 para atrás. Entonces no coincide eso. Ahora bien, sí creo que aquí hay una lectura política que es muy clave, muy importante, muy además decidora. Yo creo que Daniel Noboa al menos ha manejado con mucha prudencia el tono de su comportamiento político con respecto a la izquierda. Él tiene funcionarios, tiene embajadores, tiene ministros que trabajaron en el gobierno de Guillermo Lasso, así que yo creo que es una continuidad, quizás con otro estilo, con otra estética, con otra retórica, pero es exactamente lo mismo, es decir, no va a cambiar sustancialmente. A él le ayudó muchísimo el acuerdo legislativo que tuvo con el Partido Social Cristiano y con la Revolución Ciudadana para elegir las autoridades de la Asamblea, pero de ahí no ha pasado absolutamente nada. Me parece que si él no da mejores señales de lo que puede ser el futuro de este país en los próximos meses, es decir, en el próximo año, no sé si se le acaba la luna de miel ya en este diciembre, pasarán las fiestas navideñas, de fin de año, etcétera, y en enero volveremos a la cruda realidad. Así que sí le ayuda en parte, pero yo no sé si efectivamente esto le va a sostener porque el nivel de violencia no ha bajado. En los últimos días ha habido masacres nuevamente, asesinatos violentos. Se calcula que vamos a estar prácticamente con 25 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos coloca entre los 10 países más violentos del mundo, sin que exista guerra, sin que exista un conflicto armado, ni nada por el estilo. Así que si eso no lo resuelve, además de la crisis económica, creo que la luna de miel se les acaba con las fiestas navideñas. Orlando, te hago la última, que ya nos vamos quedando sin tiempo, pero me interesaría mucho saber cómo se está reorganizando la Revolución Ciudadana. Quiero decir, toda derrota electoral trae un momento necesario como balance, reposicionamientos internos. ¿Cómo ves que ha sido ese tránsito entre la derrota de Luisa González contra Noboa y este momento? ¿Cómo percibís las fuerzas de ese espacio político? Bueno, la Revolución Ciudadana, tras la derrota del 15 de octubre último, tuvo una convención, ahí no hubo gran exposición de discursos, y lo que sí hubo dos matices muy importantes para considerar. El primero, dijeron, vamos a apoyar la gobernabilidad. Eso no quiere decir que le demos todo el crédito a Daniel Noboa, es decir, van a apoyar las medidas, las acciones, los decretos, las leyes que sean necesarias y urgentes para resolver un problema crónico como el que estoy hablando de la inseguridad.
pero al mismo tiempo dijeron con absoluta claridad: no apoyaremos ninguna privatización, no apoyaremos la venta de los bienes públicos, de las empresas públicas, de las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Es decir, y en eso creo que se ha mantenido hasta ahora, es decir, hasta eso ha sido así. Por otro lado, me parece que se afirma la figura de Luisa González como la lideresa de la Revolución Ciudadana en el Ecuador, porque ya sabemos que están varios de sus dirigentes fuera del país. Ella ya es presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Andrés Arauz fue elegido secretario ejecutivo, y de lo que he percibido y he comentado, incluso con ellos personalmente, están en un recorrido por todo el país haciendo una evaluación. Creo que fundamentalmente para entender por qué en ciertas zonas del país perdieron cuando se daba por hecho que allí ganaban, y con 5 o 6 puntos más de los que obtuvieron ganaban la presidencia de la República. Por ejemplo, la provincia de Guayas, la provincia de Manabí, a pesar de que ganaron en Manabí, no fue lo que esperaban en porcentajes, y lo mismo en Pichincha y Quito, que es lamentable que haya ganado de esa manera Daniel Noboa, porque se supone que Quito, la capital, en general es de orden más progresista, pero bueno, así están dadas las cosas. Y lo tercero que sí me preocupa mucho también es que, con lo que mencionaba hace un momento, de que se está trabajando para la proscripción casi que eterna, definitiva, de Rafael Correa, en las elecciones del 25 se podrían un poquito más difíciles o más duras de lo que fueron las del 23, porque siempre se consideró que para esas fechas ya Rafael Correa podría estar acá. Con los cambios que ha habido en el sistema judicial, con estas actuaciones de la fiscal, prácticamente queda descartado que la Corte Nacional de Justicia pueda hacer una revisión general de los procesos en contra de Rafael Correa, porque el concurso de jueces que estaba implementándose y que lo dirigía el presidente de la Judicatura, que está preso, sin motivo alguno, porque hasta ahora no se evidencia por qué, obviamente ya se cayó, ya se va a hacer otro concurso, el que dirigía está preso, y los concursantes que estaban, digamos, colocándose en una dimensión distinta a la ocurrida en los últimos 7 años, prácticamente me parece que se ubican o se someten a los dictámenes y a lo que decida la señora fiscal, o prácticamente los van a aniquilar nuevamente, les inventarán cualquier cosa, sacarán chats, porque por cierto, una cosa que es muy importante que se entienda, porque me estaban comentando también en el WhatsApp, es que esos WhatsApp, esos mensajes de WhatsApp que aparecen ahí, como dije, son de octubre para atrás, pero hay algunos que parece que no coinciden con los tiempos, y por lo tanto ya entra en duda y entra en sospecha de que efectivamente fueron sembrados, como se dice vulgarmente ahora ya, esos mensajes para castigar, estigmatizar o condenar a determinados actores políticos. Ecuador, el bastión del lawfare, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Siempre un gusto tenerte. Ojalá volvamos a vernos pronto. Gracias, Orlando. Claro que sí, ya no será este año, sino en el próximo podemos conversar, porque me parece que hay mucho que conversar. Y sobre todo también porque, les digo de verdad, lo ocurrido en Argentina ha dado lugar a pensar muchísimo lo que se hizo en el Ecuador en la parte económica, y creo que se quedó corto Ecuador frente a lo que plantea Milei. A mí me han entrevistado en varias ocasiones para hablar de la dolarización, y yo les digo, lo que les va a pasar es grave, pero cuando veo las medidas tomadas ayer, digo, se les fue la mano. Ahí sí ya no hay comparación alguna. Así que bueno, estaremos conversando. Que la pasen bien. Gracias, Orlando. Bueno, nos quedan... ¿Qué? Vamos a Caracas. Ah, sí, vamos a Caracas, porque novedades. Por lo menos 2 novedades importantes. Como cantaba Piero, caminando por Caracas, la gente me saludaba. Caracas, Caracas. Bueno, hubo temas importantes. Es un temazo el de Piero, caminando por Caracas, lo recomiendo. Porque el año cerró con muchas novedades en la diplomacia venezolana. Por 2 cosas. Voy a arrancar por la última porque desplazó un poquito la primera, pero la última es que hubo un intercambio de prisioneros estadounidenses, venezolanos, por el lado de Caracas, y del lado de Estados Unidos, el famoso, porque hubo una campaña durante 3 años, Alex William Saab, diplomático venezolano, que el gobierno venía peleando para su liberación desde que había sido arrestado y llevado ilegalmente a Estados Unidos hace 3 años. Fue una imagen que descolocó a muchos sectores, porque hay declaraciones ahora dando vueltas de hombres muy importantes como Brian Nichols diciendo hace un año atrás, eso jamás sucederá. Se rompió el mito estadounidense, bueno, si es que estaba todavía existente, de que
el poder judicial es una cosa y el poder político es otra cosa y son entes totalmente separados. Bueno, en una negociación se lo liberó. Y bueno, ahí están las imágenes de cuando llegó al aeropuerto de Maiquetía ayer, lo cual da cuenta de que los diálogos primero son centralmente entre el Palacio Miraflores y la Casa Blanca, y que la oposición venezolana tiene a veces un rol secundario. Y finalmente lo otro que pasó justo antes fue que hubo un diálogo entre Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, en San Vicente de las Granadinas, como parte de una primera instancia de diálogo en la escalada entre Venezuela y Guyana. Eso podría ser una forma de introducir de forma sintetizada todo lo que ha pasado. Bueno, 2 golazos se anota el gobierno venezolano antes de terminar el año, porque el acuerdo con Guyana, en esas conversaciones en San Vicente, después de que se hiciera el plebiscito del pasado 3 de diciembre, la consulta a la ciudadanía, bueno, no puede ser leído de otra manera que como un gran logro. Venezuela fue... Hay que ver. ¿Vos no lo ves como un gran logro? ¿O hay que ver qué significa? Lo veo como un logro en cuanto a haber logrado sentar a la contraparte. No veo que se haya movido el escenario ni de las fuerzas, ni de las posiciones, ni de la Corte Internacional de Justicia, que seguramente dicta a favor de Guyana. Entonces, en términos coyunturales está bien, es mejor sentarse que no sentarse y que las partes se vean. En términos de las variables estructurantes del conflicto, no veo que haya cambiado. Yo lo que veo es que el gobierno venezolano tenía un propósito de negociar casi que bilateralmente con Guyana y logra esta mesa. Que la logra a partir del referéndum del 3, no antes. Con un cierto acuerdo de... esto va a mantenerse como zona de paz, no se va a hacer ni amenaza del uso de las armas, ni por supuesto uso de las armas, en fin, y trata de ubicar el litigio por la zona de la Guyana Esequiba en otros términos, ¿sí? Es cierto que ahí el gobierno de Guyana, lo dice en el propio documento, dice que están encomendados a la Corte Internacional de Justicia. Y el gobierno venezolano pone también que ellos no van a validar ningún pronunciamiento de las SIG. Bien, son acontecimientos que se tienen que desarrollar. A mí me da la impresión de un logro diplomático. En general, cualquier cosa que desplaza la posibilidad de guerra, que era lo que se estaba hablando hace unos días atrás en América Latina, se decía, ¿estamos ante una guerra? Bueno, esto lo desplazó. Lo creo como un logro diplomático. Y cuando además hay negociación bilateral, bien, por supuesto, vamos a ver cómo sigue, ¿no? Porque la negociación... En 3 meses. Sí. En teoría, en 3 meses tienen que reunirse en Brasil. Está mediando a Brasil. San Vicente de las Granadinas como CELAC, que va a seguir, porque ahora pasa a Honduras, y estaba el canciller de Colombia y Naciones Unidas. Al margen de que creo que también es un logro diplomático del gobierno de Lula, ¿no? Que logra estar ahí como el artífice un poco en las sombras de este proceso. Pero lo segundo es la liberación de Alex Saab, o el intercambio de Alex Saab. Recordemos lo que fue la campaña del año 2020, señalando a Alex Saab como el testaferro de Nicolás Maduro, que tenía negocios, conexiones en varios países, que fue detenido en un país del África, que fue casi secuestrado, llevado a Estados Unidos, y logran la liberación de Saab, que, de acuerdo a lo que decía el gobierno venezolano, este empresario diplomático colombiano, pero que fue un factor clave en los momentos más acuciantes del bloqueo para lograr intercambios comerciales en un momento en que Venezuela estaba apartada de todos los procesos del CIF, de utilización de las cuentas bancarias, recuerden, ¿no? Con todo su patrimonio en el exterior secuestrado, con la plata secuestrada, y Alex Saab funcionaba como alguna especie de broker, no sé, como operaba para romper ese bloqueo, ¿sí? Alex Saab era uno de esos funcionarios que asumía riesgos personales, esquivando sanciones ilegales impuestas contra Venezuela para que Venezuela tuviese medicinas, petróleo y alimentos, básicamente. Por eso lo detienen, no es que lo detienen, lo secuestran. Entonces,
estás con el micrófono apagado, Leandro, pero a mí... No sé por qué. Lo apago por... Y es que nos estamos quedando sin tiempo, pero a mí me parece interesante un logro de la diplomacia venezolana indiscutible, y creo que es un ataque proxy más de Estados Unidos contra Venezuela, que es frustrado, que se demuestra que no ha tenido ninguna eficacia. Hemos visto cómo se les frustraron los planes de Guaidó para usar a un muñeco contra el país, contra el gobierno de Maduro, cómo no han podido a través de Operación Gedeón cambiar el gobierno, cómo no han podido forzar a nada ese mismo gobierno secuestrando a Alex Saab. Finalmente es todo un encadenamiento de ataques proxy usando a determinados actores, que recordemos que fue con el gobierno de Trump particularmente cruel con Venezuela, y ahora, tras esos esfuerzos diplomáticos, y se ve que determinada apertura de Biden, pues vemos esa recogida de cable como ven en España y una derrota de Estados Unidos. Sí, hay un intercambio por esos mercenarios que irrumpieron en Venezuela, pero evidentemente como actor político, diplomático, Alex Saab es muchísimo más valioso que ese grupo de señores que tenía Victorio. Acuerdo, y además esta semana hubo, por ejemplo, una reunión entre el gobierno y la petrolera Repsol. O sea, mientras todo esto va pasando en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito de la economía, siguen llegando empresas extranjeras a invertir en el ámbito petrolero. Se ve difícil que eso tenga una marcha atrás, digamos. Recuerdo, por eso... Se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir hasta la próxima temporada de Macondo. Hasta la próxima. La próxima es el año que viene. Un poco de emotividad. Se nos acaba el tiempo en DirecTV, pero termina tu frase porque podemos seguir en Ina, no. ¿Cómo haré cada jueves y toda esa parte que no entró en la película oficial la puedes decir ahora, que nos vas a extrañar, que vas a extrañar a todos los muchachos que han estado con nosotros a lo largo de todo este año, algunos de ellos, los más fieles, hasta crearon un chat de Macondo en Telegram. Y bueno, a ellos y a todos los que están conectados les deseamos felices fiestas, que el 2024 sea algo más feliz que 2023, incluso para los argentinos, siento decirlo así. Venían de ganar una Copa del Mundo. ¿Tienen algo ¿no? que añadir? Eso tiene un costo. Para el mundo en general, sí. Ese comentario, no voy a meterme en ese tema. Venían de ganar una Copa del Mundo. Solo añadir que los quiero mucho, que quiero mucho a toda la comunidad de Macondo, que quiero mucho a Macondo, y que se ven en 2024 fabulosos, llenos de crecimientos, y vamos a crecer en ese campo de la distopía mundial, ¿cómo no? Uy, de repente se le ha ido totalmente el sonido. Quiere tanto cuando la se puso Cursi, se le quedó debilitó el atontado. micrófono. Sí, una cosa curiosa. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta temporada. Nos vemos en 2024. Nos vemos y les vamos a ir informando sobre la fecha de reinicio.